Amigos, muy buenas tardes. Otra vez aquí abrimos el bar, biblioteca, librería, fulminado por la letra. Y hoy con un invitado muy especial, al que hay poco que presentar, pero yo creo que es de los escritores hoy en día más conocidos de México, definitivamente. Alberto Ruiz Sánchez. Alberto, contar tu currículum me llevaría todo el programa y sabes que tenemos tiempo. Yo hablo, ahí le vas añadiendo en el camino, pero tienes más de 20 libros, ¿no? Has hecho más de 20 libros y creo que has abarcado todos los géneros, ¿no? Eres poeta, eres novelista, haces cuento y ensayista. Sí, Mucho énfasis en el ensayo, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Es un enorme gusto estar contigo. Digamos salud. Salud. Y gracias porque vi con lo que pones en línea el fin de semana que estabas leyendo mis libros. Sí, ya los he leído creo que todos. Sí, algunos libros ya se veían manoseados y con señas, así es que te lo agradezco. No, encantados de la vida. Estudiaste en la Ibero, ¿verdad? Estudié comunicación en la Ibero en los años 70, cuando nada más existía la carrera de comunicación en la Ibero. En la Ibero, diseño industrial también era la única. Sí, era una prehistoria, ¿no? No se llamaba comunicación, se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. Cierto. En la UNAM había periodismo y ya. Después empezó a haber en otras universidades, pero ni siquiera había muchas universidades privadas. Era después al final del echeverrismo se convirtió en una explosión universitaria. En aquella época todo era más limitado. Pero de esa de comunicación de la Ibero surgieron muchos de los que conocemos de Televisa y de Azteca. Javier Solórzano, sí, mi compañero. Muchos de ellos, ¿no? Sí. Y estudiaste en París, un doctorado. Al salir de la universidad, al día siguiente que terminé, me fui a estudiar primero una maestría y después me fui quedando, hice un doctorado y traté de quedarme lo más que pude hasta que llegó el momento de tener hijos. Y tanto Margarita, mi esposa, como yo queríamos tenerlos en México para que tuvieran abuelos. Ah, ok, claro. Y entonces regresamos. Pero fue el peor momento para regresar, porque fue al final de López Portillo, con crisis económica, comienzo de la madrilismo. La devaluación, la primera gran devaluación. Y inflación, sobre todo, ¿no? Sí, ganabas lo que ganabas, si te lo pagaban el lunes y todo el mundo se tardaba en pagarte, el miércoles ya valía la mitad, era terrible, ¿no? Fue una crisis bastante grande para alguien que quería comenzar, ¿no? Y los trabajos que me habían ofrecido en las universidades, a pesar de que tenía 2 doctorados, desaparecieron, ¿no? Sí. Y entonces yo había aprendido en Francia, entre las diferentes chambas que tuve, que eran de todo, desde vender pollos, mercado sobre ruedas, hasta cuidar niños, me fui haciendo un oficio de editor. Y entonces conseguí trabajo de editor. ¿Pero en Francia o en México? En Francia trabajé para varias editoriales y en México llegué a trabajar con una editorial que tenía René Solís y que se llamaba Promexa, que hacía libros para vender en supermercados. Esa fue mi ¿Escribías en francés? No, bueno, me hice no completamente bilingüe, pero digamos cuando vivía allá y publicaba en revistas en Francia, sí lo hacía, escribía directamente en francés. Muy bien. También tu relación de premios es enorme. Actualmente sigue siendo director de Artes de México. Co-director. Una revista. Con Margarita de Orellana, desde el principio, ¿no? Una revista espléndida, siempre han mantenido la calidad de impresión. Pues hemos tratado. De contenidos y de medios. Es de todas las personas que me empezaron a mandar mensajitos cuando anuncié que ibas a venir, no es de ninguna manera nada de equidad de género, pero fueron el 99% mujeres. ¿Por qué te llevas también con las mujeres? Y me decían, dile que te hable de Mogador, del quinteto famoso, de deseo y de erotismo. Son temas a los que te has involucrado mucho. Porque, ¿sabes? Porque yo escribo todavía y comencé a escribir a partir de mi ignorancia. Y cuando comencé a escribir el Quinteto de Mogador hace 30 años,
más de 30 años. ¿Cuál fue la primera? La primera fue Los Nombres del Aire, Sí, claro. que cumplió 30 años de publicada, pero pasaron como 6 años antes de que la lograra publicar, la fui reescribiendo. Pero sobre todo lo que yo hice fue dedicarme a escuchar a las mujeres. O sea, lo único que entendía yo es que no entendía. Y entonces me puse a escuchar no solamente a quien ahora es mi esposa, Margarita, sino a mucha gente alrededor. Y además de diferentes países, en diferentes situaciones. Tomé nota de todo y de ahí surgió la primera de las historias y un poco todas las demás de El Quinteto de Mogador. No se llamaba Quinteto en aquella época. No, era un libro. Primero eran Los Nombres del Aire. Sí, Después, En los Labios del Agua, Los Jardines Secretos de Mogador, La Mano del Fuego y al final escribí lo que sería la introducción, 9 veces el asombro. ¿Pero están los 5 sentidos? Están los 5 sentidos ¿O te falta y los uno? 4 elementos. Ah, los 4 elementos, sí. Los sí, 4 elementos. Y durante todo ese proceso me dediqué también a escuchar a los hombres, pero sobre todo a las mujeres. Uh-huh. Y entonces yo creo que el público, o que haya un público femenino, pues corresponde un poco a mi voluntad de escuchar. Pues eso es algo muy meritorio. Nos deberías dar un curso a pues todos los hombres en entender a las mujeres. No fue la intención no pensé que iba a tener el público femenino. En realidad, lo que yo trataba era de comprender, ¿no? Claro. ¿Cómo empezó tu inquietud? Siempre nos preguntamos, ¿por qué un escritor se vuelve escritor? Podemos entender que un político se vuelva político, que un abogado, que su papá es abogado, sea abogado. Pero un escritor no es una carrera fácil. Muchos creen que maravilla, escribes y viajas. Sí. Pero ¿en cuántas chambas has tenido independiente de escribir libros, ¿no? Si uno quiere adquirir el oficio de escritor, lo primero que tiene que saber es que de ese oficio, que sí es un oficio, no va a vivir. Uh-huh. O sea, son poquísimos los autores que viven de eso. Yo no. Sí, casi nada. Y eso a pesar de que mis libros, aunque no son bestsellers, son long sellers. De Los Nombres del Aire. Qué bueno, que se quedan en ahí. 30 años ha habido 33 reimpresiones. Y se encuentran, los ves en Gandhi, sí, los ves en es una batalla, las librerías, ¿no? Es una batalla porque por el supuesto. sistema comercial va en el sentido contrario, ¿no? Uh-huh. Quieren ganar pronto mucho, ¿no? Pero bueno, en realidad cuando yo publiqué Los Nombres del Aire, yo ya llevaba mucho tiempo queriendo ser escritor. Pero la voluntad de ser escritor no estaba vinculada directamente a los libros. Para mí estaba vinculada al hecho que yo soy una familia sonorense, sí, emigrada a la Ciudad de México desde niño. Y toda mi familia, todos hablamos mucho y nos encanta contar historias. Y no solamente las abuelas o los tíos, sino todo el mundo, en todas las reuniones, la gente cuenta lo que vivió, muchas veces lo que vivimos juntos. O sea que ya te sabes el final. Sí, claro. Y lo importante es cómo lo vivió cada quien. Y entonces para mí, ser escritor está vinculado desde el principio al enorme placer de escuchar y contar historias. Y ahí empezó el gusanito y empecé a anotar las cosas, a ver cómo contaban los tíos. ¿Qué te cuento? Hasta el reparto de regalos en la Navidad. El tío contaba un cuento y tú tenías que adivinar quién era el personaje, para quién el regalo, según lo que estaba contando. Y de pronto contaba una historia que no tenía nada que ver con nada y se iba acercando a la persona o al sobrino o al tío o al primo. Y entonces todo el mundo decía, ya, tal, ¿no? Entonces era un poco como esos juegos de lotería en los que la gente decía un verso, ¿no? ¿Te acuerdas aquel de, por ejemplo, claro. que gritaban... el abrigo de los pobres, entonces era el sol. El sol, sí. Era precioso, sí, era poético, ¿no? Era precioso. Hay uno de un poeta mexicano que hizo con el pintor Alfredo Castañeda, y me encanta. Hay uno que dice, cuando pasas se me para el que no entiende razón, el corazón. Buenísimo, ¿no? Entonces albur sutil, sí, pero más que albur, un juego erótico juguetón que al final de cuentas habla de una dimensión humana profunda, ya te deja la huella de lo que tú pensaste que era, ¿no? Y entonces eso para mí ha sido un modelo de literatura, ¿no? ¿Te gusta el albur? ¿Eres alburero? No, más que el albur. ¿No te puedes defender en una cantina? Más que el albur, ¿sabes qué? Los sobreentendidos.
Ajá. O sea, yo creo que la poesía está lleno no solo de lo que dices abiertamente, sino de lo que está implícito. Los renglones en blanco que los decían. renglones en blanco, los silencios entre las palabras, lo implícito, ¿no? Yo creo que en lo implícito está la poesía, porque están los dobles sentidos, está lo que no se puede decir fácilmente. Lo de siempre, las preguntas de siempre a los escritores. ¿Quiénes te influyeron? Bueno, sé que has escrito mucho de Octavio Paz, he visto que tienes ensayos, sí, y tienes una novela, tienes varias cosas sobre Octavio Paz. Fue un hombre muy importante en tu vida, yo escritor. Sí, pero fíjate que yo lo conocí, bueno, lo leí como cualquier escolar, pero yo lo conocí mucho, yo ya grande a los 30 y tantos años, porque yo estaba viviendo fuera de México, y yo había trabajado con otros escritores que yo admiré muchísimo, en el momento más que a Paz, y con el tiempo fui aprendiendo a admirar a Octavio Paz. Pero yo cuando llegué a México había trabajado con Roland Barthes, con Gilles Deleuze, con Michel Foucault, que eran filósofos, que al mismo tiempo eran literarios, políticos, que tocaban muchas dimensiones de la vida, ¿no? Y entonces para mí ellos fueron muy importantes, pero fueron muy importantes también algunos escritores que estaban muertos, por ejemplo, Rainer Maria Rilke, un libro que se llama Los cuadernos de Malte Lauritz Brigge, para mí fue importantísimo, porque es un cuaderno que, siendo un poema extenso, es al mismo tiempo una novela y un diario, y hay mucho de lo que vivió Rilke, pero al mismo tiempo hay más, ¿no? Hay muchas cosas de la época, y hay la cartografía de una ciudad que me fascina, que es París. Me importó mucho Pasolini. De hecho mi primera tesis de doctorado fue sobre la poética de Pasolini, que era a la vez una poética de la novela, de la poesía popular, porque él era un recopilador de poesía popular en friulano, que es una de los dialectos de Italia, y al mismo tiempo era una política, porque él era un comentador político bastante disidente, bastante herético. No, para mí, político, ¿no? Sí. Y entonces lo que me interesaba era que no había una cosa y la otra, sino todo junto. ¿Ves? Porque yo creo que la literatura no se divide en géneros. Eso viene después, eso es algo cultural. Sino que un escritor tiene que escribir lo que necesita escribir. Y ya después los editores lo ubican. A ver cómo lo venden. ¿En qué ¿no? cajoncito? Si logras vendérselo tú a los editores. Que a mí me rechazaron, mi primer libro me lo rechazaron 10 editores. Y cuando se publicó, la gente no sabía muy bien. Bueno, desde antes me decían, vaya con un editor de poesía. Iba y me decían, no, vaya con un editor de novela. Entonces, esto que tú haces y que no sabes exactamente qué es, pues para mí eso es la literatura. Claro. ¿No? Lo que yo necesito escribir con un acabado artesanal que no depende de las reglas del género. Depende de muchas veces de metáforas. Yo tomo muchos modelos de la música, de la artesanía, de los textiles, ¿sabes? Has estado involucrado con el arte siempre, con los diferentes bellas artes, ¿no? Y en las artesanías, ¿no? También. Los textiles de México tienen técnicas que son únicas. Y la gente que las ha estudiado te demuestra que hay muchas que son de todas partes y 2 o 3 que solo hay en México, ¿no? Y a mí, para los nombres del aire, por ejemplo, me interesó un textil que es como una falda, que tiene dibujitos, cuenta una historia, pero que cuando ya está unida, no sabes dónde comienza, porque en realidad se teje como tubo. Sí. La tejen como tubo. Entonces, tú puedes comenzarla en un lado o en el otro, y una cosa es el tiempo de la escritura o del tejido, y otra cosa el tiempo de la lectura. Y yo traté de aplicar eso a la literatura, y siempre lo hago. Texto. Sí. Tejido viene de la palabra texto. La misma raíz, ¿no? Es la misma raíz. Y entonces el tiempo de lectura y el tiempo de... Aparte, yo soy un lector muy poco ordenado. A mí me encanta abrir los libros por la mitad. Ah, caramba. Y empezar a hojearlos. Como cuando vas a la librería y abres un libro y lo hojeas. Claro. Y si te pesca, pues yo me sigo. Como el de Cortázar, ¿no? Sí, puedes abrir en cualquier exacto. página y... Entonces, para mí, la literatura es un poco eso, ¿no? Tiene que ver con lo lúdico, con el placer y con el acceso a una lucidez que solo da la literatura. Claro que sí. Si ahorita una joven que te está oyendo quisiera entrar a tu mundo y comprar un libro tuyo, que no ha leído nada hasta ahorita, ¿cuál le recomendarías? ¿De los primeros, de los de ahorita? Sí, bueno, yo escribí como introducción a los 30 años que me pasé haciendo el Quinteto de Mogador,
uno que se llama 9 veces el asombro. Es un libro hecho de 81 párrafos. Ok. Tiene 81 páginas, un párrafo en cada página. Es como una composición sobre el asombro, que es la clave de todo lo demás, incluyendo el último libro, ¿no? Pero al mismo tiempo, el Quinteto de Mogador, así como digo que se tragó todos los géneros, porque hay ensayo, hay reflexión histórica, hay reflexión de todo tipo. Parte poética. Al terminar el quinteto ya me liberé y empecé a explorar otros, y ya me di la libertad de publicar ya formalmente un libro de poesía. Había publicado plaquettes y libros con fotos y poemas, pero ahora publiqué mi primer libro de poesía que se llama Luz del Colibrí, en edición. Qué bonito nombre. Y ese libro es un experimento también. Yo soy un escritor documental, o sea, yo soy documentalista, pero doy cuenta de mi documentación como poeta. ¿Fuiste de la novela a la poesía? No, o sea, ¿no? Yo escribo. ¿No tuviste un ritmo? ¿Te acuerdas que no. Faulkner decía que él no escribe, pues, escribe novela porque no puede escribir cuento? Sí. Y escribe cuento porque no puede escribir poesía. Fíjate que gracias al internet, y como la gente toma cosas para llenar sus blogs y todo eso, empezaron a sacar párrafos del Quinteto de Mogador como poemas. Ajá. Y luego también algunos como cuentos. Entonces se podrían hacer antologías de una o de otro, totalmente. Pero este otro libro, La Luz del Colibrí, el experimento documental era tomar nota de la experiencia de despertar juntos. ¿Qué significa despertar juntos? Durante 3 años, todos los días tomé notas y cada semana escribí un poema. De despertar juntos. De despertar juntos. Y luego, ya eran 150 poemas, los corté, los edité para dejar 90, luego 60 y finalmente sale 48. O sea, una composición, ¿no? Que ya merecía ser libro. Y se llama Luz del Colibrí porque hay un poema de José Ángel Valente que dice que al despertar el colibrí en la rama del amanecer bebe de la flor, pero también bebe algo de la naturaleza de la flor en ella. Es decir, se vuelve un poco flor. Y la flor... ¡Qué bello! La flor se despierta incendiada de alas. Es decir, se vuelve un poco pájaro. Yo pienso que eso pasa con los amantes. Es una seducción. Y una metamorfosis, ¿no? En el momento en que no sabes muy bien quién eres, en que estás entre el día y la noche, pues tú eres un poco a quien amas y quien amas es un poco tú. Los cuerpos se mezclan, no sabes de quién es la rodilla y de quiénes son los olores buenos y malos. Alberto, nuestro enemigo de siempre, el tiempo. El tiempo. Oye, te vamos a tener que convocar a que regreses porque nos quedamos en el 2% de esto. Es difícil hablar en tan poco tiempo. Nada más dime eso, ¿cuál libro le recomiendas a alguien que va a leer el primer libro de Alberto Ruiz? Sí, bueno, yo diría 9 veces el asombro, sí, pero también que eche un ojo al más reciente. Yo siempre creo que mi mejor libro es el que acabo de escribir. Sí. O tal vez el que estoy escribiendo. ¿Cómo se llama el último? Se llama Los sueños de la serpiente. De la serpiente, que no lo he leído. Pues, pero no se me va a ir. Aquí van a estar apareciendo en la edición las portadas de tus libros. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Al contrario. Tienes una gran cantidad. Le vas a dar mucho rating a nuestro programa porque eres un escritor muy popular. Estamos muy contentos de que hayas estado por aquí. Y nos seguimos viendo. Encantado, Álvaro, de verdad. Salud. En unas horitas, saludcita. Por la literatura y por el placer y por los amigos. En un rato, mañana, en un ratito podremos estar viendo el programa. Muchas gracias. Que te vean Álvaro. todos. Muchísimas gracias. Encantado. Amigos, muchas gracias. Buenas tardes. Por aquí nos seguimos encontrando.